seguramente será muy productivo para ambos grupos. Vamos a escuchar los ensayos de 3 maestros compañeros. El primero de ellos es la evolución del bachillerato y sus problemáticas en México, por el maestro Adiel Guzmán Mesa. Posteriormente escucharemos el ensayo sobre cómo afecta la normatividad a la práctica docente, con la maestra Edna Canseco. Y finalmente escucharemos sobre el bachillerato ante la sociedad del conocimiento, por el maestro José Luis Morales Chávez. Tenemos 5 minutos para exponer cada tema, al finalizar una ronda de preguntas, y con eso estaremos cerrando la primera etapa. Bienvenidos, adelante maestro, corre su tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días compañeros. En el caso de los inicios del bachillerato y las diversas transformaciones que ha tenido a lo largo del tiempo y la historia en México, decidimos dividirlo en 3 diferentes partes que consideramos fueron como las sustantivas, por tener las cuestiones que fueron más relacionadas con los cambios más importantes, siendo entonces el inicio del bachillerato en México desde los tiempos de la influencia del positivismo por parte de la escuela comtiana, implementada por Barreda aquí en nuestro país. Una segunda etapa que es el sexenio, el mandato del presidente Carlos Salinas de Gortari, que es cuando hubo otros cambios sustantivos en el sistema, y finalmente cerraré con los tiempos contemporáneos, con los de la reforma educativa, el nuevo modelo educativo del mandato de Enrique Peña Nieto. Entonces, bueno, a lo largo de la historia de la educación y particularmente del sistema medio superior en nuestro país ha habido diversos cambios que se han implementado. Voy a enunciar algunos de los más importantes. Sería entonces en el 67 cuando entonces entra por primera vez lo que sería ya la base del sistema medio superior, implementado por Barreda, como se los decía. Había un predominio del método científico que me parece fue un acierto desde un principio, porque entre muchas de las cosas que se defendía en ello era la idea de la escuela laica, algo que prevalece hasta nuestros días, y que sin embargo también, como todo, tuvo sus defectos, como la ausencia de las humanidades, las ciencias sociales, que posteriormente veremos cómo se fue pues adentrando y hasta introducirse ya de lleno. Sería entonces algo que pues básicamente sería ya cambiado hasta el 68, un año después, por Ezequiel Chávez, cuando logra introducir los temas de la psicología, geografía política, el canto al currículo. Sería como el primer acercamiento que se hace de este aspecto al sistema. Justo Sierra también decía que además de los aspectos intelectuales, también valía la pena incluir los morales, estéticos y físicos. Sin embargo, a pesar de ello, coincidía con algo en el positivismo, que era que el bachillerato debía preparar para la vida. Parte de esta transformación que hubo para introducir las humanidades al sistema fue muy en parte por la influencia que tuvo el grupo denominado como Ateneo de la Juventud, integrado por varios hoy en día ilustres que conocemos por su aportación a la educación, como lo fueron José Vasconcelos, Antonio Caso, Alfonso Reyes, Samuel Ramos, que básicamente se convirtieron en duros críticos del propio sistema y que, bueno, básicamente contribuirían a incluir esta parte al sistema. Entonces, bueno, básicamente hay una frase importante de Vasconcelos que decía que había que repudiar la ignorancia y la explotación que ésta permitía, porque si había educación y por ende se incluían también las humanidades, podría dirigirse la educación con un enfoque democrático, es decir, la inclusión de las humanidades y ciencias sociales permitiría generar estudiantes pensantes y conscientes de su entorno, que se politizaran, se preocupasen, intervinieran en la vida política de nuestro país, propusieran, cuestionaran. Y bueno, es entonces hasta 1922 que en el primer Congreso de Escuelas Preparatorias se empezaría a prescindir ya de las ideas comtianas, donde ya se empezaron a implementar de lleno las humanidades. Y entonces, posteriormente, se establece unas décadas después, en el 71, que el bachillerato debe ser formativo, debe durar 3 años, y se implementan las 4 áreas
de conocimiento, lenguaje y comunicación, matemáticas, ciencias naturales e histórico-social. Hasta ahí la primera parte del desarrollo de las transformaciones del bachillerato. Paso a la segunda etapa, que como les comentaba en un principio, ya me voy a pasar hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en donde se sustituye la Ley Federal de Educación que se implementó en el 73, se suplanta por la Ley General de Educación en el 93, y entre una de las cosas que me parece que marcaron parte de la vida educativa de nuestro país, adicionalmente no solo del sistema medio superior, y lo digo por experiencia propia, yo estaba en la primaria cuando justamente estaba este mandatario en turno, me tocó llevar las guías de la editorial Santillana, que se le confiaron a esta editorial, válgase la redundancia, española, que se les tachó de impecables, eran un complemento muy bueno, pero además de todo se implementó la figura del libro de texto gratuito, lo cual pues hasta la fecha pues todavía sigue ahí, y creo que es una de las cosas positivas de eso. Entonces, otro dato importante, se redujo el uso de la memorización, el cual estaba, o más bien era una práctica constante desde el año 74, y bueno, desafortunadamente creo que eso es algo que todavía se tiene que seguir trabajando, porque todavía hay muchos profesores que hacen énfasis en ello, que siguen utilizando este sistema de memorización. Sin embargo, bueno, se redujo considerablemente desde este mandato, y entonces empieza a haber también una mayor inclusión de comunidades rurales, indígenas, toda vez que, bueno, nuestro país, como ustedes bien saben, es un país multicultural, multiétnico. Desde eso entonces se habla de que había más de 50 lenguas en él. Desconozco el dato contemporáneo, cuántas lenguas indígenas haya, pero bueno, ya poco a poco ha habido una apertura mayor. Sin embargo, bueno, falta todavía mucho de avanzar en ese aspecto. Otro punto muy importante de este periodo, en el 90 se redujo de 46% a 12% el analfabetismo. Un ejemplo claro de cómo cuando se propone un objetivo, se tiene un objetivo claro sobre qué se quiere hacer, qué se quiere reducir, pues se puede lograr, y que evidentemente no somos los profesores los que somos el eje central del problema, como ahora se plantea en tiempos más contemporáneos. Hay que definir objetivos claros para poder tener un avance, como fue en este caso la reducción del analfabetismo de una manera bastante considerable. Hubo un desacierto, se redujo el salario al magisterio, a los profesores. Evidentemente se trata de corregir este error después. Se aumenta, se crean las prestaciones, los estímulos por eficiencia, lo cual, bueno, todavía hasta la fecha se siguen implementando, incluso se siguen aumentando de manera significativa. Creo que eso es un acierto. Evidentemente un trabajador bien pagado tendrá un mejor desempeño que uno que no, independientemente del gusto o la pasión que se tenga por la profesión. Bueno, otro acierto que me parece muy importante de este mandato es la creación del CONACULTA, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, porque constantemente se cae en el error de que la cultura se menosprecia, no se toma como si fuese una necesidad del ser humano, que evidentemente yo siempre he dicho que es muy importante al grado de poder ser considerada como una necesidad, porque permite que nosotros seamos personas con mente saludable, creativas y productivas. Y bueno, para cerrar esta segunda parte de tres, un desatino, que se omitían o de plano no se mencionaban partes importantes de la historia, como el tema de Pípila, los niños héroes o Emiliano Zapata. Se redujo un poco la manera en cómo se abordaba, lo cual pues bueno, evidentemente es un poco delicado, pero bueno, ya se ha ido corrigiendo un poco con el tiempo. Y bueno, para concluir, la última parte, los tiempos contemporáneos, los el presidente Enrique Peña Nieto, febrero de 2013, se publica en el Diario Oficial de la Federación varias reformas estructurales, entre la cual va la ya hoy en día polémica y conocida como reforma educativa, entre las cuales argumentaba que había ciertas carencias en el sistema, como planes y programas de estudios sobrecargados, contenidos poco estimulantes e irrelevantes, débil profesionalización de los docentes, modelos educativos poco flexibles y con viejos hábitos, que evidentemente pues está mucho a la interpretación y refleja un error constante en el que se ha recaído a lo largo de la historia, que es el de hacer diagnósticos con poco tiempo o con poco conocimiento del campo, cuando evidentemente
pues hace falta que se haga un análisis muchísimo más profundo, muchísimo más amplio, que pues simplemente tratar de llegar a reformar con cada cambio de administración. Me parece que habría que hacer un diagnóstico más adecuado, porque bueno, evidentemente y muy de acuerdo a mi personal punto de vista, el verdadero valor de una clase está en el aula y cómo el docente se organiza para presentarla. Bueno, una de las consecuencias, o más bien una de las cosas que vino con esta llamada reforma educativa, fue la creación del INE, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y la Ley General del Servicio Profesional Docente. En el caso de la primera, el INE es la que más polémica ha generado. Básicamente se encarga de, como lo dice su nombre, llevar a cabo una evaluación en distintas etapas, distintas modalidades, entre la cual la que más ruido ha hecho es la parte de la permanencia frente al grupo o a grupos, porque esta bueno se prestó a diversas interpretaciones, malas interpretaciones, entre muchas otras cosas. Pues se hablaba de que se estaba utilizando como un pretexto para un despido masivo de profesores. Y por el otro lado, la Ley General de Servicio Profesional Docente básicamente es una suerte de exhorto al docente para que nos involucremos más en el desempeño particular de cada uno de los estudiantes, para conocer sus avances, hacer un diagnóstico más cercano, pues digamos que lo que siempre se ha dicho, pero en papel, ¿no? Y bueno, básicamente el nuevo modelo educativo va por ese mismo lado, enfocado en estrechar el vínculo entre el mundo escolar y laboral, estimular más bien el aprendizaje, como dice textualmente, aprender haciendo, la práctica de lo aprendido. Ahora, hoy en día, me parece que, bueno, ya pasando a otro punto, solamente quería hacer mención de qué trata esta cuestión del nuevo modelo. Me parece una bondad que ahora haya mucha más facilidad para que los estudiantes tengan una movilidad respecto a sus estudios si necesitan cambiar del mixto a la prepa abierta o al que sea. Pues bueno, ahora ya están más homologados los programas, a diferencia de antes, que era más complejo, no se permitía que ocurriera así de una manera tan sencilla, que se tenía que volver a empezar o bueno, desconozco como tal el proceso de fondo, pero no era tan sencillo como ahora. De acuerdo a cifras del Banco Mundial, hoy en día el 25% de los jóvenes entre 15 y 29 años son los denominados ninis, es decir, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Me parece que ese sería un punto muy importante que se debería de proponer dentro de una verdadera reforma educativa, antes que irse contra los docentes, proponerse reducir este porcentaje, como en su momento lo que se hizo con el analfabetismo, hacer algo al respecto para que los jóvenes, al terminar su bachillerato o inclusive la educación superior, tengan un trabajo o tengan mayores posibilidades de encontrar un trabajo.